por su asistencia. Nuevamente el Tribunal Supremo de Elecciones abre con una conferencia de prensa electoral, en esta ocasión sobre impresión de papeletas, que tendrá a cargo nuestro director del registro electoral, don Héctor Fernández. Como siempre les recuerdo, va a haber un periodo de preguntas, tanto para el tema de la exposición como para temas varios. Entonces, don Luis Antonio continúa con el mensaje. Gracias, Yanina. Muy buenos días, amigos de la prensa. Sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia de prensa en la ruta hacia el 2 de febrero, que ya está más cerca. Estamos a casi ya 7 semanas de acudir a las urnas y prontos además a ingresar en el periodo de tregua navideña. Y hemos querido aprovechar la ocasión, como bien lo explicó Yanina, para utilizar como tema central de esta conferencia el proceso de impresión de papeletas, que estará a cargo del señor director general del registro electoral, don Héctor Fernández. Muy buenos días. Corresponde hoy dar un breve repaso de toda la logística que implementamos para estas elecciones de 2014 en cuanto al proceso de impresión de papeletas. El Tribunal Supremo de Elecciones acostumbra empezar a planificar un proceso electoral recién concluido el anterior. Una vez que terminamos las elecciones del 2010, nos pusimos inmediatamente a hacer la evaluación correspondiente y establecer cuáles eran las mejoras o cuáles eran las innovaciones que íbamos a implementar de cara a las elecciones siguientes, que son estas próximas del 2014. Con un claro panorama ya para esa fecha, que era la última vez que íbamos a tener 4 años entre proceso y proceso. ¿Por qué? Porque a partir de 2014 vamos a estar celebrando elecciones cada 2 años. Precisamente teniendo como parámetro y como mira unas elecciones bastante complejas, que son las del 2016, y digo complejas por la cantidad de puestos a elegir. Estamos hablando que se pasaron los regidores para elegirse junto con alcaldes, junto con concejales de distrito, junto con intendentes, síndicos. Son casi 6,000 puestos a elegir. Obviamente eso va a representar un aumento en la cantidad de candidatos que van a presentar todos los partidos políticos y por ende también puedan reducirse los plazos para otras fases del proceso electoral, como es precisamente la impresión de papeletas. ¿Por qué? Porque en los diseños de las papeletas tenemos que poner en cada una de las circunscripciones respectivas cuáles son los partidos que están participando. Y para que un partido participe tiene que haber inscrito al menos una candidatura, ¿verdad? ¿Por qué no trasladábamos eso para ese estudio para después de 2016? Para después de 2014, precisamente por el hecho de que no íbamos a contar con tanto tiempo para hacer investigaciones y un adecuado estudio de mercado. Pásenla, por favor. Okay, es por eso que a partir ya del 2012 iniciamos con una investigación de mercado. Aquí les resumo básicamente cuáles eran los aspectos que nos interesaban. Ver la posibilidad de hacer la impresión de papeletas en una tecnología de impresión rotativa, offset, es decir, como se imprimen, por ejemplo, los diarios de circulación nacional, donde es, si bien siempre sobre la técnica de offset, es una forma muchísimo más rápida de impresión que la que imprime pliego por pliego. Otro de los aspectos que era una condición fundamental para nosotros era que se nos entregaran el producto debidamente terminado. ¿Qué llamo por producto debidamente terminado? Nuestra legislación establece la obligación de que mandemos o que entreguemos papeletas a cada una de las juntas receptoras de votos en cantidad exacta a los electores inscritos para votar en cada una de esas mesas. La experiencia que teníamos hasta la elección del año 2010 es que la imprenta nacional imprimía las papeletas, las cortaba y las encolaba por bloques. Después tenían nuestros funcionarios, teníamos que poner un equipo de más de 60 funcionarios en algunas ocasiones, dependiendo de los plazos, a revisar, contar y empacar esas papeletas. Eso nos llevaba a veces 2 semanas o incluso más. Entonces, esto para nosotros era indispensable.
que nos entregaran ya ese producto debidamente empacado por junta receptora de votos, por supuesto previo control de calidad y con la cantidad exacta de papeletas para cada junta. Bien, dentro de ese estudio de mercado, también para resumirles, básicamente participaron 5 empresas. Ahí estamos estableciendo las cotizaciones iniciales que cada una de ellas indicó. Como ustedes pueden ver, la imprenta nacional también participó. Participó Donnelley S.A., que es la que fue al final la adjudicataria, como veremos más adelante, y la imprenta del ICE, Formularios Estándar e imprenta Vargas. Esta última nos sorprendió el precio bastante bajo con respecto a las demás. Hicimos algún estudio previo para indicarles que lamentablemente la imprenta Vargas no contaba con toda la infraestructura necesaria, no solo para la seguridad de las papeletas, sino que nos preocupó que sus equipos y su tecnología probablemente iban a requerir más del tiempo que nosotros esperábamos para la impresión de las papeletas. Entonces, digamos, por favor, Mike. A final de cuentas, en el 24 de julio de 2013, se decidió adjudicar la impresión de papeletas a la imprenta Donnelley. ¿Cuáles fueron las razones de ello? Esto también se publicó en varios medios de circulación nacional, en varios medios de comunicación, donde la imprenta incluso nos hizo una contraoferta. En un principio la imprenta nacional había cotizado más que esta imprenta Donnelley, un monto superior a los 200 millones, y eliminaron, por una decisión de la Junta Administrativa de la misma imprenta, eliminaron todo lo que eran costos indirectos, agua, luz, teléfono, etcétera, y nos dieron un precio sumamente competitivo, mucho menor que el cotizado por Donnelley. ¿Cuál fue el problema de que no le adjudicáramos las papeletas a la imprenta nacional? De que definitivamente no podían cumplir con esa segunda condición que les mencioné ahora, indispensable para nosotros. Es decir, nos mencionaron que no tenían ni el espacio en las instalaciones, ni el personal necesario para darnos las papeletas debidamente revisadas, contadas y empaquetadas por junta receptora de votos. Eso, como le explicamos en su oportunidad a las autoridades de la imprenta, para nosotros sí era una condición sine qua non, y pues lamentablemente, en que como ellos no nos podían dar ese servicio, pues decidimos adjudicar a la imprenta Donnelley. Debo aquí hacer un paréntesis. Ustedes vieron en la cotización que estaba la imprenta del Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, también ellos tenían una impresión no rotativa, sino en pliegos, y sí contratamos al ICE también, pero como contingencia. Hicimos un contrato básico de disponibilidad y a la fecha la imprenta del ICE está, digámoslo así, como respaldo. Si algo pasaba en la imprenta principal, que es Donnelley, pues procederíamos a imprimir las papeletas faltantes en la imprenta del ICE. La imprenta Donnelley, una vez que se hace el contrato, por supuesto que ya se revisan los montos, y ahí ahora vamos a ver un pequeño reajuste de precios, y el precio total ofertado al final de cuentas fue 155.250.000 colones. Eso incluye tanto las papeletas originales, las papeletas oficiales, papeletas de muestra y los cartelones con los nombres de los candidatos a diputados que se colocarán en todas las juntas receptoras de votos. Además, el contrato incluye una cláusula para que en caso de que sea necesario celebrar una segunda vuelta de la elección presidencial, también ellos nos van a imprimir las papeletas correspondientes, y ese servicio lo cotizaron en un poco más de 51 millones de colones. Ya el contrato está en ejecución. Estos son los precios desglosados, los precios que les acabo de mencionar por cada uno de los diferentes rubros, con el reajuste de precios tanto en impresión de papeletas de presidente como en impresión de papeletas de diputados. Digamos, minor, por favor. Este es el diseño oficial de la papeleta presidencial que van todas y todos los costarricenses a tener o a utilizar para emitir su sufragio el próximo 2 de febrero. Por supuesto, esto es una copia de las papeletas de muestra que se van a producir en cada uno de esos casos, pero esos son todos los candidatos que ya están debidamente inscritos en la posición que, de acuerdo con la rifa que se hizo oportunamente, les corresponde en esta papeleta. Ya iniciamos también la impresión de las papeletas presidenciales, como vamos a ver más adelante. Esta es la papeleta de diputados también.
que por primera vez, ya esto es algo también debatido, no lleva los nombres de los candidatos. Como ustedes pueden ver, esta corresponde concretamente a la provincia de San José. Ustedes pueden ver, son 16 partidos los que han inscrito candidatos para esta provincia. Lógicamente, cada uno de ellos inscribió 19 titulares o 19 candidatos y un 5% adicional que establece la ley, que son más o menos 5 candidatos para sustituir por cualquier eventualidad que le suceda a algunos de los que están en la lista. En total, aproximadamente son 25 candidatos por partido. Si hacen la sumatoria, verán que es una cifra cercana a los 400 candidatos que habríamos tenido que imprimir los nombres. Eso nos presentaba, como ya se ha indicado anteriormente, varias dificultades. Número uno, para poderlos incluir en un formato de tamaño de papeleta como el que estamos imprimiendo, pues hubiese sido necesario hacerlo en una letra minúscula que muy pocas personas podrían eventualmente leer si quieren. La otra opción era aumentar el tamaño de la papeleta, pero para hacerla de un tamaño donde fuera una letra razonablemente legible, pues era una papeleta casi que 3 veces el tamaño de la que estamos haciendo, lo cual dificulta su manipulación, sobre todo por personas con alguna discapacidad. Entonces, además teníamos la experiencia en elecciones 2010, que ya lo habíamos hecho con las papeletas de regidores. Pusimos solo los nombres de los partidos y en cartelones pusimos los nombres de los candidatos. Esos cartelones van a tener la misma orden de los partidos, va a estar igual las divisas de los partidos y van a tener los nombres impresos en una letra legible que las personas tendrán a su acceso tanto al entrar a la Junta Receptora de Votos, es decir, cuando están haciendo fila previo a que les entreguen la cédula para que los ubiquen en el padrón, o eventualmente dentro de la Junta Receptora de Votos, también en un lugar estratégico, va a estar también colocado el cartelón para aquellas personas que quieran verificar algo o quieran con toda calma leer cuáles son las personas que están proponiendo algún partido, lo puedan hacer. Pues recordemos que hay un tiempo límite para votar, ¿verdad? Entonces eso también limita la posibilidad de las personas de leer los nombres directamente de las papeletas. Bien, les decía que ya arrancamos concretamente el 20 de noviembre con toda esta logística y este proceso de impresión de papeletas. Ya tenemos prácticamente impresas todas las papeletas de diputados, incluso la gran mayoría de ellas, casi el 100%, nos faltará un 1%, algo así, la tenemos debidamente custodiadas en nuestra bodega donde vamos a realizar el empaque de material electoral. Nos complació mucho el proceso, no solo por la velocidad de la rotativa, eso es una tecnología que imprime las papeletas por ambas caras. Antes había que hacer 2 impresiones, primero la parte de atrás de las papeletas, es decir, los vueltos, y después debíamos imprimir los frentes. Este proceso en una sola pasada por la máquina, por decirlo así, imprime por ambas caras. Además, no hay que imprimir por pliegos. Con la imprenta teníamos que acomodar 4 papeletas distintas en un mismo pliego de papel, tratando de que fueran de electores similares, y eso producía, en final de cuentas, algún desperdicio importante. Acá no, acá es una por una que se está imprimiendo cada papeleta, ¿verdad? En una tecnología bastante rápida, y un segundo proceso donde pasa, que esta es la ganancia, creo que desde mi punto de vista, la mejor ostensible que hemos tenido en esta oportunidad, que ahí ya por un sistema de impresión digital se le incluye información variable. ¿Cuál es la información variable que estamos incluyendo en las papeletas? Cada papeleta, cada bloque de papeletas va a llevar un talón. En ese talón, que lógicamente no se le da al elector, eso queda siempre en custodia de los miembros de mesa, en ese talón vamos a tener no solo el número de la papeleta, sino también el número de Junta Receptora de Votos, algo que nunca antes habíamos indicado. Entonces, si la Junta Receptora de Votos número 1, que corresponde al Cantón Central de San José, es de 550 electores, pues este sistema permite imprimir esa información variable desde el 001 hasta el 550. Cuando el sistema sabe que llega al 550, solo a esa les va a poner Junta número 0001. Ya la siguiente diría Junta número 002, es un sistema inteligente que lógicamente nos facilita todo lo que es el conteo y el empaque de las papeletas, y además nos permite también ir haciendo un control de calidad in situ. No solo hace un primer control de calidad los funcionarios de la empresa, sino que también tenemos nuestros funcionarios
haciendo o participando en un segundo control de calidad para asegurarnos de que absolutamente todas las papeletas no tengan ningún error de diseño, alguna mancha, etcétera. Este proceso, como les decía, consideramos que hemos mejorado tiempos, ya estamos con casi 800,000 papeletas de presidente debidamente impresas, ya prácticamente, como les decía, las de diputados estamos listos, pero esperamos terminar completamente el proceso a finales de este mes de diciembre. Esos son algunos gráficos del avance en la impresión de papeletas y finalmente quería mostrarles los números de papeletas que ya tenemos debidamente custodiadas en nuestra bodega. Esto nos permitirá arrancar el mes de enero iniciando el empaque ya de todos los sacos o las tulas, como le llamamos nosotros, que van dirigidas a todas y cada una de las más de 6.500 juntas receptoras de votos que vamos a instalar en este próximo 2 de febrero. Recordemos que la ley establece que nosotros debemos distribuir esos material electoral a las juntas cantonales 15 días antes de la elección para que la junta cantonal las entregue a las juntas receptoras de votos 8 días antes de la elección. Entonces estamos hablando de que aproximadamente a mediados de enero ya se estarán haciendo entrega a todas las juntas cantonales de este material electoral. Entonces estamos con muy buen tiempo y sobre todo nos ha significado un ahorro en jornadas extraordinarias, en todo lo que es el proceso de impresión de papeletas e incluso la cantidad de funcionarios que hemos dedicado a esto. Sí quiero decirles que en la empresa ha estado presente en todo momento en que se ha estado imprimiendo, no solo funcionarios del tribunal, fiscalizando todas y cada una de las etapas del proceso, sino incluso miembros de la fuerza pública que nos han estado ayudando con todo lo que es la custodia. No solo las papeletas impresas las custodiamos, cualquier papeleta, todas estas que se hacen primero de prueba para hacer los ajustes, las de desecho, las planchas de impresión, etcétera, absolutamente todos los materiales están bajo nuestra custodia, asegurándonos que no puede haber, no se nos escape ni un solo pliego de papel que pudiera poner en entredicho la seguridad de la impresión de papeletas. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta adicional sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Héctor Fernández. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas con don Luis Zárate, de Diario Extra. Gracias, don Héctor. Una pregunta con respecto al sistema para marcar la papeleta, que ahora se usa crayón. Ese crayón, se podría, una vez que se ha marcado, borrar de la papeleta, porque por ahí surgió el rumor de que tal vez ese crayón no tendría la calidad suficiente como para permanecer ahí marcado, sino que también se podría borrar. No sé si me podría aclarar ese asunto. Sí, muchas gracias, don Luis, por la pregunta. Eso es parte, como les decía al inicio, de todas las evaluaciones y las investigaciones de mercado que hacemos. Este crayón que estamos utilizando nosotros para votar no es un crayón, digamos, convencional, no es de los que puede ir uno a comprar en cualquier, no. Esto generalmente fue desarrollado en México, fue auspiciado por el Instituto Federal Electoral de México, se hizo, si mal no recuerdo, en una universidad técnica en México, donde ellos requerían de un sistema no solo que pudiera ser mucho mejor visible, mucho más visible la marca en la papeleta, que fuera una marca igual que cualquier persona con un lapicero no la pudiera imitar, y además, precisamente que no se borrara fácilmente, ¿verdad? Además de que no fuera tóxico. Se empezó a utilizar en México, estoy hablándole hace bastantes años ya, muchos otros países a nivel latinoamericano, estamos hablando que en nuestro caso el padrón es de 3 millones, un poquito más de electores, en México estamos que por los 100 millones yo creo de electores en el padrón, países como Perú también con bastantes decenas de millones de electores lo han venido utilizando con éxito y nosotros lo empezamos a utilizar en el 2010, una vez que investigamos y ha sido probado en otros. Pero estas consultas que usted me indica, sí las hemos atendido a través de nuestras redes sociales. Lo que hemos manifestado ahí es que la pureza del sufragio no está en la forma como usted marque las papeletas, ¿verdad? La pureza del sufragio está en los controles que se tengan para respetar ese voto a la hora de abrir las urnas, sacar y contar. Y para eso nuestro sistema, por más de 65 años, ha probado que es eficiente, no solo porque las mesas las controlan los mismos partidos políticos, es decir, son representantes partidarios los miembros de mesa y son también fiscales de partidos políticos los que están supervisando
que no ocurra nada anómalo. Igual con un lapicero o incluso cuando se votaba con huella, si alguien quería anular un voto lo podía hacer haciéndole otra marca, por ejemplo, ¿verdad? O si alguien votó en blanco y quería hacerlo, igual. Para eso se requería que una persona estuviera sola, o que estuvieran dos de acuerdo, o que nadie fiscalizara. Pero no solo los representantes partidarios nos fiscalizan la mesa. Hemos tenido tradicionalmente asesores electorales y miembros del Cuerpo Nacional de Delegados, aparte de los observadores nacionales e internacionales, que están también supervisando el trabajo en distintos centros de votación en todo el país, y desde el 2006 para acá contamos con auxiliares electorales, que también están para eso, para supervisarlo. Entonces, yo creo que por este lado pueden estar tranquilos los costarricenses de que vamos a continuar con estos mismos controles que impedirán que se haga un irrespeto a la voluntad de cualquier persona una vez que se abran las urnas. Además, recordemos que tenemos, para finalizar, un sistema que muy pocos países, por lo menos a nivel de las Américas, no conozco ningún otro, que es que el escrutinio que hacen las juntas es provisional. Es decir, al final de la jornada, todas esas papeletas, no solo las actas, como sucede en la gran mayoría de los países, sino incluso todas las papeletas regresan para que el escrutinio definitivo lo hagan los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones, también en presencia de todos los fiscales, donde existen causales específicas en nuestro reglamento, que si es necesario contar otra vez, una a una, todas las papeletas, se puede volver a hacer. Yo creo que todos estos son controles que nos blindan, pero finalmente sí les digo, porque ya recibimos otra consulta en ese sentido. A diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, acá no es causal de nulidad, no está establecido en la ley el hecho de que se haga la marca con algo distinto que no sea el crayón, porque eso fue una consulta que también ha estado circulando en redes sociales. Sin embargo, sí consideramos, para mejor seguridad, mejor transparencia y mejor sobre todo la pureza, que sea con el crayón, porque eso impide o limita que alguien simplemente con su lapicero, un miembro de mesa malintencionado, que quiera que alguien no lo está viendo, hace una marca con lapicero, ahí se identificaría. Si algún votante llega a la urna, a la mampara, y vota con lapicero, con un lápiz, igual es válido. Correcto, eso es algo que va a decidir obviamente la Junta y después puede ser ratificado por los señores y señores magistrados en cada caso concreto. Lo que quiero decir es que no está como causal establecido en un reglamento, en una ley, que si no se vota marcando con una X con el crayón, el voto será nulo. No existe eso. Las causas de nulidad, en casos que haya alguna duda, se tendrán que analizar primero por la Junta Receptora de Votos. Cualquier fiscal podrá hacer la impugnación correspondiente y después las y los magistrados, a la hora de escrutar esa mesa, podrán volver a analizar. Si no hace la marca con una X, igual puede poner un palito, una cruz. Así se han resuelto incluso en pasado, y lo que ha establecido el tribunal es que mientras pueda establecerse cuál fue la voluntad del elector, el voto vale. Permítame agregar varias cosas a la contestación que ha hecho don Héctor. La elección del crayón se hizo en favor del interés del elector. Primero, es un dispositivo más grueso que inclusive favorece la emisión del sufragio para personas en situación de discapacidad, y también cobra mucha importancia el que sea un dispositivo que da una marca muy diferente a los bolígrafos usuales. Incluso utilizamos un color que no es ni blanco, ni azul, ni negro, ni rojo, que son los colores usuales de los bolígrafos, precisamente para que la marca sea muy diferente a los bolígrafos que utilizarán los miembros de mesa durante el escrutinio provisional en junta. Es decir, es un elemento adicional de seguridad para el elector. Y también es importante que, a pesar de lo que ha dicho don Héctor, que es absolutamente correcto, yo siempre he recomendado al elector que no arriesgue su voto. Cuando empezamos creativos, vamos generando dudas de parte de quienes harán el escrutinio sobre la validez del sufragio. Es decir, lo que debe de recomendarse es utilizar el crayón, marcar con una X en el espacio correspondiente de la papeleta. Cuando nos empezamos a desviar de ese patrón, utilizando bolígrafo y no crayón, cuando ponemos un palito y no la X, cuando empezamos a introducir leyenditas o corazones o cualquier signo ajeno a la marca pura y dura, empezamos a crear situaciones que propician la duda de la Junta Escrutadora, que pone en riesgo nuestro voto. Si queremos que nuestro voto cuente,
que es necesario ajustarse al procedimiento pautado por el tribunal. Además, permítaseme también aclarar otras falacias que han estado esta semana recorriendo las redes sociales. Por ejemplo, se ha dicho que los votos se contarán en junta cantonal. Eso es totalmente falso. Las juntas cantonales no escrutan, solo lo hacen las juntas receptoras de votos en la fase provisional del escrutinio y luego los magistrados en el escrutinio definitivo. También se ha dicho con evidente mala fe que no se van a firmar las papeletas al dorso por parte de los miembros de la junta. Esto es falso, sí se van a firmar como siempre ha sido. Así que es importante, ya que usted menciona esa desinformación en redes, también es importante salir al paso de esas otras mentiras que también se han dado a conocer. Escuchamos a don Gerardo Mora de Realidad Nacional. Gracias, Janina. Don Héctor, tres cositas quizás juntas. Primero, entiendo que el ICE entonces quedaría como una opción en el evento en que haya alguna contingencia. Eso para que me lo aclare. Posteriormente, ¿se sostiene ese precio de impresión de la segunda ronda, independientemente de que se dé algún fenómeno económico que haga encarecer? ¿Se va a mantener? ¿Y cómo se garantiza el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué tipo de garantía tiene? Ojalá que no ocurra, ¿verdad? Parece que todo va normal, pero en un incumplimiento de parte de la titular que está haciendo las papeletas. Bien, la primera y la última se las contesto con la misma respuesta. O sea, precisamente para eso es la imprenta de contingencia. Nosotros ya hicimos un convenio con el ICE, por estar en disponibilidad. Eso implica tener las máquinas, tener el papel dispuesto, etcétera. Se les pagaron, son 5 millones de colones, y eventualmente, si fuera necesario, pues ya de acuerdo a la cantidad de papeletas impresas, cada papeleta va a tener un costo y se le pagaría la impresión correspondiente. Lógicamente, ante cualquier incumplimiento de la empresa que está haciendo las papeletas, que le impida terminar el trabajo, sea por causas ajenas a su voluntad, incluso un caso fortuito, un incendio, lo que fuera, arrancaríamos inmediatamente en el ICE. Como digo, ya casi todas las papeletas de diputados están incluso en nuestras bodegas, y el ICE le pagaríamos lo que no imprimiésemos en la otra imprenta. También hay que ser claros en el sentido de que es un contrato administrativo, y como contrato administrativo que es, pues un contratista con el Estado está, de acuerdo a nuestra Ley General de Contratación Administrativa, expuesto a una serie de sanciones, una serie de consecuencias legales, en caso de que no cumpla lo que pactó en el contrato, ¿verdad? También es con base en esta Ley General de Contratación Administrativa que los contratistas tienen el derecho al reajuste de precios, cuando, dice la ley y la Contraloría, cuando demuestren que la ecuación financiera que tenían cuando ofertaron haya sufrido algunas variaciones. Y es un proceso normal que ya está establecido en nuestra legislación, las condiciones, incluso hay fórmulas matemáticas para establecer cuándo procede un reajuste de precio. Por supuesto, esto es un precio inicial de 51 millones, que eventualmente se va a mantener, salvo que exista un hecho que quiebre o que modifique esa ecuación financiera que tuvo el contratista, es decir, donde se calcula cuáles son sus costos, su utilidad, etcétera, y hay un proceso de análisis y eventualmente se podría hacer el reajuste correspondiente de acuerdo con las normas, como le digo, de nuestra legislación sobre contratación administrativa. Jimena Soto de CR Hoy. Buenos días. Estaba viendo que bueno, que en tanto las papeletas para diputados ya las tienen prácticamente en un 99% impresas. Ese 0.1%, ¿qué es? O sea, ¿es algún cantón, algún lugar que todavía no se ha impreso? ¿Qué es? No, simple y sencillamente las últimas que están ya por salir. Recordemos que son dos procesos, ¿verdad? Estos 1% son las que estamos terminando de hacerle control de calidad, ¿verdad, Paul? Ya para hacer el empaquetado y mandarlo. El último proceso es precisamente el encolado y el empaquetado. Ya estos, pues, probablemente que, Pablo, la otra semana ya estamos, ¿verdad? Listos. Martes, miércoles ya estarían todas las de diputados en nuestra bodega. Recordemos que en diputados es un poquito más lento, por eso empezamos por ahí, porque son 7 planchas diferentes.
y hay un tiempo considerable que es cuando se quita una plancha, se pone otra plancha, hay que empezar a imprimir una cierta cantidad para ir haciendo pruebas de color, ajustes, de que toda la información quede donde tiene que ir, ya para empezar a imprimir. Entonces, cada una vez que cambiamos plancha, ahí atrás. Presidentes, al ya arrancar va a ser mucho más rápido porque es una sola plancha para todo el país. Entonces, por eso estamos considerando que más o menos que 28, por ahí 30, teníamos todas nuestras papeletas en nuestras bodegas. Floribet González, de Monumental. Buenos días, don Héctor. Básicamente yo quería preguntarle, nada más como para confirmar un dato que usted mencionaba ahí, es el tema de la justificación para no darle el contrato de la impresión a la imprenta nacional. Yo creo que entendí que la justificación es técnica y no financiera, es decir, que la propuesta que ellos habían hecho en términos financieros sí era aceptable, pero por asuntos técnicos no se van a encargar, nada más como para explicar fundamentalmente entonces su propuesta financiera y la razón técnica para no dársela. Como vimos en el cuadro, en la primera cotización, ellos sí nos habían ofertado mucho más que la empresa actualmente adjudicada. Creo que andaban por el orden de los 235 millones lo que había ofertado la imprenta nacional, o más de 200 millones, cuando la primera había ofertado 135. Incluso comparamos con los precios que nos había cobrado la imprenta nacional en el 2010 y casi lo estaban duplicando. Pero cuando ellos vieron que ya terminamos el estudio, es decir, muchos meses después de que hicimos el estudio de mercado, ya que estábamos casi que decidiéndonos por la adjudicación con Donnelley, ellos hicieron una contraoferta bajando ostensiblemente el monto. Yo creo que lo bajaron casi o más, desde 100 millones de colones, aduciendo que la Junta Administradora le había autorizado a quitar todos los costos indirectos. Ya prácticamente nos estaban cobrando solo lo que le costaba a ellos el papel, las tintas y demás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se la dimos a pesar de que eventualmente era más barato por la imprenta? Por varias razones, como le digo. Una y la principal es que ellos expresamente nos manifestaron que no podían variar la forma en que nos entregaban el producto. Es decir, nosotros íbamos a tener que tener un contingente de 60 funcionarios que a la larga incluso nos podía salir igual o más caro, dependiendo de los tiempos que tuviéramos que pagar por jornada extraordinaria. Un contingente de 60 funcionarios, como lo hacíamos antes, recibiendo las cajas con papeletas de la imprenta, empezando a hacer ahí el control de calidad en nuestras bodegas, empezando a contar la cantidad de lectores exacta por junta y haciendo el empaquetado por junta. Incluso teníamos la experiencia de cuando había los errores, teníamos que hacer nosotros mismos las reparaciones, como hacen las papeletas de contingencia, o eventualmente que la imprenta, si era ya un blog que estaba malo, que lo volviera a reimprimir. Todos estos eran sobre todo tiempos que nosotros no queríamos, o sea, queríamos hacer más eficiente todo el proceso. La imprenta, el mismo director en una reunión conmigo en mi oficina, nos manifestó que no tenían ni el espacio físico, ni la cantidad de funcionarios para hacer ellos ese proceso. ¿Cuáles eran otras razones que también nos la ponían en desventaja desde el punto de vista técnico? Por ejemplo, ellos no nos podían dar la impresión variable que nos estaba dando Donnelley. Ellos tenían numeradores mecánicos. Eso implicaba que los numeradores que ellos tienen numeraban hasta 500. Si queríamos hacer una junta, por ejemplo, como estábamos planificando, de 550 lectores, había que numerar de 0 a 500 y después empezar de 0 a 50 otra vez, o hacer las dos divisiones como hacíamos en el pasado. Para el referéndum o para las elecciones municipales, que teníamos juntas de más de 600 electores, hacíamos dos bloques, uno de 300, otro de otros 300. Eso también era tiempo, era mayor control. Fueron aspectos que nos motivaron a decir, no, vamos con esta nueva técnica de impresión, porque necesitamos también valorar cuáles, y en eso estamos, precisamente en la evaluación lo vamos a tener ya los números exactos de cuánto nos pudo suponer de ahorro en tiempo este nuevo proceso. Danilo Chávez, Colombia. Buenos días, don Héctor, don Luis Antonio, colegas y personas del tribunal. Don Héctor, siendo la primera vez de una empresa privada la que lo va a imprimir, a mí me gustaría saber qué hay en el contrato en materia de penalización por eventual fuga de información o de papeletas. Es decir, que me imagino que tiene que estar previsto, de buenas intenciones, está lleno, pero quién sabe qué puede ocurrir. Entonces, ¿qué hay si eventualmente hay algún tipo de todo lo que no se puede hacer, verdad, que está previsto, que no se puede hacer, si pasara algo que en el proceso? Sí, muchas gracias, Daniel, buenos días. Pues, como le digo, aparte del control que tenemos en cada uno de los procesos y las exigencias previas que le dimos a la empresa, por ejemplo,
el lugar donde almacenamos el producto terminado, solo nosotros tenemos llave. O sea, no hay funcionarios de Donnelley que tengan acceso a esa bodega, es un candado con unas llaves o con unas cerraduras donde solo nuestros funcionarios tienen esa llave. Tenemos, que eso era otra ventaja que nos estaba dando Donnelley, cámaras y circuitos cerrados para estar grabando 24/7 todo el proceso, y además eso se queda disponible por ¿cuántos días, Pablo? Es como 3 meses. Es imágenes que vamos a tener disponibles por 3 meses, quisiéramos hacer alguna investigación y si al final algo sucediera, para tener un control exacto de que no salga, como le dije, nada de ese control. Pero además de eso, se firmó un contrato adicional, un compromiso de confidencialidad con todos y cada uno de los funcionarios de la empresa que están involucrados en el proceso, y también el contrato, no recuerdo ahorita si hay sanciones específicas en el contrato, como multas, pero sí en el contrato se establece la obligación de la empresa de no solo ajustarse a nuestras normas de seguridad, ¿verdad?, sino de guardar la más estricta confidencialidad respecto al proceso, y por supuesto que yo les podría acarrear indemnizaciones en caso de algún incumplimiento. O sea, son parte de la inversión de unas elecciones. Esta empresa ya de por sí tenía medidas de seguridad porque, por ejemplo, ellos hacen formularios de cheques para bancos del Estado, ¿verdad? Entonces, los mismos bancos le exigen muchísima seguridad. Entonces, precisamente es en el mismo, digamos, la misma planta donde imprimen ellos esos formularios de seguridad, como los cheques, que se nos está imprimiendo las papeletas. Entonces, donde hay controles de acceso, donde, por ejemplo, los funcionarios no pueden entrar con absolutamente nada en las bolsas, trajes esos sin bolsa, etcétera, una serie que ya de por sí ellos la tienen. Y lo que nosotros hicimos fue pedirles en algunos casos que pusieran más cámaras para tener mayores ángulos de cobertura. Nuestros expertos en seguridad hicieron un recorrido previo, hicieron todo el análisis, y el lugar donde tenemos un funcionario también que está en el monitoreo de esas cámaras las 24 horas durante todo el tiempo que se está haciendo el proceso de impresión de papeletas. Esteban Arrieta, de la República. Gracias, buenos días a todos los presentes. Un poco Danilo se adelantaba a la pregunta que yo quería hacer, pero yo le cambio tal vez quizá el escenario. Un poco a lo interno acá en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cuáles son las medidas de seguridad que ustedes tienen? No sé si cuentan de repente con presencia de fuerza pública también las 24 horas del día sobre este tema, si hay funcionarios del tribunal, fiscales, las 24 horas del día también en ese sentido, cámaras de seguridad, bueno, todo esto. Lo otro es precisar 2 asuntos. Lo primero, en caso de una eventual segunda ronda, ¿cuánto duraría el Tribunal Supremo de Elecciones para imprimir las 3 millones y pico de papeletas presidenciales? Y saber para cuándo más o menos tienen previsto que esté la totalidad de las papeletas de diputados y presidentes listas. Gracias. Bien, en cuanto a las seguridades, como te decía, sí, pues la respuesta es sí, lo primero, ¿verdad? No solo tenemos funcionarios nuestros que ya tienen experiencia en el proceso de impresión de papeletas durante las 24 horas, además le hemos cambiado turnos, hemos hecho turnos distintos de trabajo para que siempre tengamos presencia en absolutamente todos los procesos. ¿Qué llamo todos los procesos? El proceso de diseño, el proceso de quemado de planchas, el proceso de impresión de la papeleta, el proceso de impresión variable, en control de calidad, y una vez que nuestros funcionarios, ya las papeletas terminadas, ya entran desde la misma empresa en custodia del tribunal, como le digo, las guardamos para trasladarlas a nuestra bodega, quedan guardadas en una bodega donde solo nosotros tenemos llave. Aparte de eso, el tribunal no solo tiene un programa de seguridad, sino que también tenemos un enlace interinstitucional de seguridad. No solo fuerza pública, está incluso bomberos, está comisión de emergencia, etcétera, una serie de instituciones, creo que son 24 instituciones en todo el país, AIA, ICE, etcétera, para estar seguros de cualquier eventualidad poder reaccionar. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, en la empresa se hizo un recorrido con el cuerpo de bomberos para ver cómo estaban las prevenciones en caso de incendios, se les hicieron algunas recomendaciones, ver cuándo habían cargado los extintores, si tenían que actualizarlo. Todos esos fueron procesos previos que realizamos, aparte de las otras seguridades que tienen las papeletas, que tienen un diseño donde tenemos microtexto, donde tenemos algunas tramas, sobre todo al dorso, que impiden, si se fotocopia, pues no va a salir, o si se escanea, o si le toma una fotografía, no van a salir idénticas, precisamente, tienen errores intencionales que nosotros conocemos para evidenciar que sean las papeletas originales en cualquier caso. Una vez que están, por supuesto, en servicio, es decir, cuando son los miembros de mesa,
Otra medida de seguridad adicional va a ser las firmas de los miembros de mesa que tienen que venir detrás a la hora de hacer el escrutinio, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Disculpe, las otras dos. Ok, en la segunda ronda, bueno, ya tenemos esa experiencia. Nosotros, perdón, Pablo, ¿cuándo fue que iniciamos la presidencial? Ok, la impresión, quiere decir que la impresión de todas las papeletas presidenciales, según el formato que les mostré, estaremos en un total de 3 semanas, ¿verdad? Más o menos, 3 semanas solo la presidencial, ya producto terminado. Una segunda ronda, máximo seríamos ese tiempo. Recordemos que es papeleta más pequeña, entonces la impresión es un poco más rápida. Entonces, dentro del plazo que tendríamos, que son 3 meses, recordemos que ya hay reglas que el tribunal dictó, entonces sabemos que son la misma cantidad de juntas receptoras de votos y sabemos que son la misma cantidad de electores o papeletas a imprimir. Ya es información que tenemos contabilizada, lo único que falta, sabemos cuál va a ser el tamaño y que son solo 2 partidos, lo único que faltaría es tener las divisas de esos 2 partidos, si fuese de esa eventualidad, que ya tenemos en nuestras bases de datos los colores oficiales de los 13 partidos que están participando para la elección presidencial. Cada uno de ellos nos firmó la prueba de color, por decirlo así, con la divisa oficial. Entonces nada más de montar el diseño, hacer la plancha, máximo 3 semanas podríamos tener esas papeletas listas. Papeletas para la primera ronda, ¿cuándo estará listo? Como les decíamos ahora, a más tardar 30 de diciembre estaremos todas en nuestra bodega. Muchísimas gracias, don Héctor. Gracias. Concluimos este primer bloque de preguntas sobre impresión de papeletas. Antes de pasar al bloque de temas varios, don Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, dará un mensaje acerca del votante informado. Muy buenos días, amigas y amigos periodistas. El Tribunal Supremo de Elecciones, como ustedes saben, promueve un votante informado y celebra que los medios de comunicación, que el sistema educativo y que la ciudadanía en general se apunten al esfuerzo por promover un votante informado. El Código Electoral de 2009 encargó al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones el promover la participación ciudadana y una ciudadanía activa. Por esa razón, desde hace ya 1 año y medio, venimos trabajando en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A., con la Fundación Konrad Adenauer y con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica, en su capítulo Costa Rica, a los efectos de formular este proyecto macro que ustedes ya conocen con el nombre de Votante Informado, que incluye la oferta de información por televisión, por radio y también por las redes sociales. El proyecto Votante Informado tiene 2 objetivos. El primero de ellos es ofrecer a la ciudadanía información ordenada sobre todas las alternativas políticas, y la segunda de ellas es ofrecer a los partidos políticos un espacio igualitario para dar a conocer sus propuestas. Evidentemente, tanto el IFED como el tribunal y las instituciones involucradas en este esfuerzo, reconocemos que todo el trabajo que hemos realizado constituye únicamente un grano de arena en un esfuerzo social por promover un votante informado. El crear un votante informado es un objetivo pedagógico del amplio cosmos social. La sociedad misma debe esforzarse por promover un votante informado, y esto involucra por lo menos a 3 agentes. El primero de ellos, por supuesto, los medios de comunicación colectiva, que juegan un papel fundamental en toda democracia como medios de comunicación, como medios de información y como medios de creación de ciudadanía. Segundo, el papel de las instituciones educativas, del sistema educativo como tal, y en tercer lugar, la creación de un votante informado involucra, por supuesto,
una actitud propositiva, requiere una actitud propositiva de la propia ciudadanía. Por eso celebramos el cómo nuestro esfuerzo por promover un votante informado está teniendo también, a este esfuerzo se están sumando recursos importantísimos propuestos por los medios de comunicación, por el sistema educativo y por la ciudadanía. Y quisiera dar algunos ejemplos, acotando que los casos que aquí señalamos tienen una dimensión totalmente, un objetivo totalmente de ejemplificar, y no es una nómina comprensiva de todos los esfuerzos que estamos encontrando por crear, por promover un votante informado. Primero, el día de ayer concluimos la etapa de programas de radio Costa Rica Elige, que transmitimos por Radio Nacional los martes y jueves durante el último mes, convocando a todos los candidatos a la presidencia de la República en esta misma locación. Esos programas se transmitieron martes y jueves de 10 de la mañana a 12 mediodía, están disponibles en internet, están disponibles por streaming, y también estamos transcribiendo las respuestas que han dado los candidatos a las preguntas propuestas, a efectos de incluirla también en nuestra web institucional. Pero además por radio encontramos una gran cantidad de excelentes ejemplos, de excelentes iniciativas de las radioemisoras por promover programas, creando programas centrados en el tema electoral y dando un trato equitativo a los diferentes candidatos. Por ejemplo, la Radio Universidad de Costa Rica con su programa Ojo al Voto, Radio Monumental con su programa de elección 2014, son casos de programas que se han creado específicamente para el periodo electoral y que promueven un votante informado. Nuestro esfuerzo ha involucrado también el diseño de 2 programas de televisión que serán el debate presidencial oficial del Tribunal Supremo de Elecciones y que se realizarán justamente un mes antes, calendario 4 semanas antes de las elecciones, para propiciar, impulsar el último mes de reflexión clave para la decisión de la ciudadanía. Realizaremos 2 programas de televisión en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, el domingo 5 de enero y el lunes 6 de enero, de 8 de la noche a 10 de la noche, con la característica de que participarán los 13 candidatos a la presidencia de la República. Este es un esfuerzo que involucra muchos recursos de parte de las instituciones participantes y que esperamos que sea pues un banderazo que propicie una intensificación de los esfuerzos de los medios de comunicación en general, de las instituciones educativas y de la propia ciudadanía por proveerse de información equilibrada para la toma de su decisión. Pero también en televisión hay una gran cantidad de ejemplos muy notables de esfuerzos serios de los medios de comunicación colectiva por proveer insumos al votante informado. El propio CINART con su programa Café CINART, Usted Decide de Canal 54, Teletica por medio de su sección Voces 2014, Repretel, Elecciones 2014, Canal 9 con sus programas Hoy Decide y Hablando Claro Hoy, o el programa Rumbo a las Urnas de Extra TV Canal 42, son solo algunos ejemplos notables de este esfuerzo que están haciendo los medios de comunicación por promover un votante informado. Hablando de Internet, tenemos ya a disposición de la ciudadanía por medio de nuestra página web información de los currícula, planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República, vicepresidencias y diputaciones, más de 1.170 personas, de las cuales se puede encontrar información ordenada por provincia, por circunscripción electoral,
hemos incluido los programas de gobierno de todas aquellas personas que nos han facilitado esa información. Constantemente estamos añadiendo información según las propias personas candidatas nos la remitan, y en la próxima semana incluiremos también otros recursos escritos, como mencionaba, la transcripción de las respuestas que los candidatos han dado a las preguntas en los programas de radio que concluimos el día de ayer. Pero también, accediendo a redes sociales, encontramos esfuerzos notables, tanto de los medios de comunicación como de instituciones educativas en este caso, y de la propia ciudadanía. Voto 2014 de Teletica, hablando frecuencia electoral, hablando claro, el periódico El Financiero, Rete al Candidato. Costa Rica Hoy ofrece un excelente recurso, Costa Rica Decide. Estado de la Nación, como institución de CONARE, como institución inserta en el sistema educativo, ofrece el sistema de seguimiento electoral. Y la Universidad de Costa Rica lanzó esta semana un proyecto fantástico, realmente impresionante, dirigido al sector más joven del electorado, que se denomina Ojo al Voto. Tenemos también un esfuerzo bastante importante, hemos realizado también un esfuerzo importante en redes sociales, dirigido sobre todo a esto, a la población joven. Tomemos en cuenta que en el Padrón Nacional de los 3 millones de electores, 1 millón aproximadamente son menores de 35 años, son jóvenes. Es decir, 1/3 del Padrón Nacional Electoral son jóvenes, y por eso hemos hecho esfuerzos por redes sociales, tanto por el Facebook como del Twitter institucional del Tribunal Supremo de Elecciones y de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia, por ofrecer insumos también para un votante informado, insumos audiovisuales, insumos también escritos, referencias a muchas de estos esfuerzos de medios de comunicación y de otros agentes sociales por promover un votante informado. La RTV, Yo Decido, Voto Costa Rica, Elecciones 2014 son algunos de los buenos ejemplos de iniciativas de medios de comunicación y de iniciativas ciudadanas por ofrecer al electorado una serie de información valiosa para el ejercicio del voto. Nos aproximamos al mes clave para la decisión electoral, que es el mes de enero. Celebramos el cómo los medios de comunicación colectiva están ofreciéndonos seguramente la campaña con más información en toda la historia moderna de Costa Rica. El ciudadano costarricense de hoy en día, para las elecciones de 2014, encuentra mayor información que en ningún otro momento de la historia. En este mes de enero que se aproxima, les invitamos a redoblar ese esfuerzo, a seguir apuntándose a promover un votante informado, que es un proyecto, por supuesto, del Tribunal Supremo de Elecciones, pero debe ser un objetivo comunitario, debe ser un objetivo social, debe ser un esfuerzo de toda la sociedad costarricense, que sigue involucrando medios de comunicación colectiva, que sigue involucrando instituciones educativas y, por supuesto, las propias iniciativas ciudadanas por promover un votante informado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Hugo Picado. Se abre este nuevo periodo de preguntas con don Luis Zárate, de Diario Extra. Gracias. Quisiera dos cositas. Quisiera ver si el Tribunal Supremo de Elecciones en estos días ha recibido alguna otra denuncia por temas de beligerancia política por recursos de amparo electoral.